Buen día, bienvenidos a un episodio más de Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil. Hola, Ann-Catherine, muchas gracias por aceptar la invitación de compartirnos un poco del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer en México. Buenos días. Para empezar a platicar justamente, me gustaría saber qué hace la Fundación, o sea, desde cuándo están en México, cuáles son sus líneas de acción, sus objetivos de trabajo. Ok, buenos días nuevamente. Y muchas gracias por la invitación. Y es un gusto presentar un poco la Fundación Konrad Adenauer y lo que hacemos en el mundo y sobre todo aquí en México y sobre todo con la sociedad civil. Bueno, les platico un poco. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana. Eso sí, es un sistema que de esta manera, según yo, solamente lo tenemos en Alemania, por eso un poco más de historia. Es que después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta que la gente en Alemania no sabía qué es la democracia y cómo funciona y cómo puedo participar y cuáles son mis derechos y cuáles también son mis deberes. Entonces había esta falta de educación cívica y política en el país. Y a partir de eso sí nacieron las fundaciones políticas, y porque no solamente es una, la verdad tenemos varias, y cada una es llegada a uno de los partidos políticos grandes de Alemania. Nosotros, la verdad, somos allegada a la CDU, que es el partido de la canciller Angela Merkel, que seguramente conocen, pero también traemos el nombre del primer canciller federal de Alemania, que es Konrad Adenauer. Eso quiere decir que somos una organización de orientación demócrata cristiana y, bueno, aquí se dice más humanista, ¿no? Y lo que queremos hacer, además de educación cívica y política, es garantizar y fomentar la democracia, la paz, la libertad y el bienestar en Alemania, Europa y el mundo. Y somos comprometidos con la democracia representativa, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. Eso quiere decir que nuestra misión es más y mejor democracia en Alemania, tanto como en otros países, porque se dieron cuenta en la fundación que hay muchas posibilidades de interacción e intercambio y muchos grupos y partidos con valores y ideas similares en todo el mundo y por lo tanto sí empezamos a trabajar en el extranjero también. Hoy en día ya contamos con más de 100 oficinas en todo el mundo y desarrollamos proyectos y actividades en más de 120 países. Con lo que hacemos, siempre nos centramos en los ciudadanos y en nuestros interlocutores nacionales e internacionales. Y un poco que también queremos ser referente de los nuevos temas y tendencias en la política. Aquí en México, la oficina de la Fundación Konrad Adenauer, o CAS por sus siglas en alemán, ya está trabajando desde hace más de 40 años. Entonces sí, ya sabemos mucho cómo funcionan las cosas aquí. Hemos vivido todos los cambios de los últimos 40 años, que sí han sido varios y muy importantes para el país y para la sociedad civil en el país. Bueno, nosotros queremos contribuir a la consolidación y profundización de la democracia y eso no, la democracia no solamente como sistema político, pero también como una forma de convivencia, que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque eso sí involucra muchas cosas más y también permite a las personas que puedan vivir en libertad y con dignidad. Por lo tanto, lo que hacemos en México es que trabajamos en 4 ejes temáticos, cuáles son la democracia, el Estado de Derecho, economía y sustentabilidad ambiental y la política internacional y también un poco la democracia en Cuba, que también nos une con gobierno y análisis político. Bueno, en México lo hacemos a través de la cooperación con socios estratégicos. Eso sí, son partidos políticos, tanto como gobiernos estatales y municipales, pero también justamente organizaciones de la sociedad civil y organizaciones empresariales. También trabajamos con comunidades y líderes indígenas, con mujeres líderes, jóvenes líderes y periodistas. Y además un poco más en el rumbo académico con think tanks y universidades.
Esos sí son nuestros socios y con ellos trabajamos en proyectos de formación y capacitación, sobre todo. Eso es decir, que trabajamos o organizamos seminarios, talleres, conferencias, diplomados. Bueno, normalmente presencial, ahora ya más virtual, pero creo que sobre eso sí vamos a platicar más tarde. Y además, siempre estamos intentando de crear redes de colaboración estratégica, porque estamos convencidos que sí, ya hay muchas organizaciones, muchos actores, muchos expertos en México, pero a veces sí falta un poco la vinculación y nosotros como fundación podemos interactuar aquí y si podemos vincular estos diversos grupos para que haya una colaboración mejor, ¿no? En temas etcétera. Además, y eso más un poco en la academia, trabajamos o colaboramos con asesorías, investigación y publicaciones. Excelente. Tienen un trabajo amplísimo y yo sabía que tenían mucho tiempo, pero efectivamente han sido 40 fructíferos años y 40 años muy ricos en términos de transformación de la vida pública en México, ¿no? Y de lo que ha significado para la sociedad mexicana los últimos 40 años. Y justo por ahí va la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes y retos de la Fundación en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad mexicana? Ok. Bueno, yo creo que la primera pregunta que siempre hacemos en esta discusión es la pregunta, ¿qué es la sociedad civil? Porque la verdad, eso ya es muy difícil de definir, ¿no? Y hay muchas definiciones diferentes, muchos ángulos que se pueden observar y de ahí ya vienen los retos, ¿no? Porque si ya tengo un problema de definición, también es un poco más difícil para mí luego trabajar con esta sociedad civil. Y bueno, eso es un poco el primer reto porque sí tenemos como individuos en una sociedad, pero eso ya es la sociedad civil o necesitamos como una forma de colaboración, de interacción entre estos individuos y claramente que nosotros pensamos que sí, que hay una forma de participación y de colección de ideas y de organización. Pero en esa cuestión de organización también tenemos diferentes formas de organizaciones, ¿no? Entonces, eso sí puede ser un grupo de jóvenes o pueden ser mis vecinos que se juntan para hacer algo, ¿no? Para luchar para un tema, pero también lo que hemos visto sí son un poco más, sí, también parte de la sociedad civil son grupos de empresarios o la iniciativa privada, que también tiene un índole muy diferente, pero en esta cancha muy grande de la sociedad civil sí colaboran todos o por lo menos conviven todos. Entonces, eso sí creo es el primer reto, un poco de definir para nosotros como fundación qué es la sociedad civil y dónde podemos tener incidencia. Además, aquí es que en México el grado de participación, la verdad, no es tan alto. Y eso sí es algo muy interesante porque como fundación alemana, que ya tiene 40 años en México, entonces sí sabemos qué está pasando, pero siempre tenemos un poco esta comparación sobre qué está pasando en los dos países. Y aunque la gente sí suele pensar que Alemania es un país muy individualista y no tenemos estas familias tan fuertes como existen aquí, eso no significa que no tenemos organizaciones en Alemania que sí organicen la sociedad civil. Y eso lo digo porque yo soy del pueblito y para mí es súper normal que hay un montón de asociaciones civiles, hay clubes deportivos, clubes de música. Entonces siempre hay esta idea de involucrarse, de participar activamente en una organización. Bueno, para mí, pero también estas organizaciones al mismo tiempo están contribuyendo al mejoramiento de las comunidades y de la sociedad, ¿no? Entonces, eso sí es algo muy interesante que no vemos tanto en México, ¿no? Sí, aquí es un poco más, estás en tu familia y sí, quizás haces algún deporte, pero no son como esas organizaciones hasta que
las organizaciones en Alemania tienen todos sus estatutos, se llaman así, ¿no? Y son como muy fijas y es bastante interesante, la verdad, porque eso sí contribuye a, a crear esa sociedad civil con el involucramiento de todos, ¿no? Um, Eso sí lo veo como un reto en México también, que el grado de participación, la verdad, es muy bajo. Y además, que hemos visto es que hay una segregación social, ¿no? Tenemos muchos grupos muy diferentes en México, con muchos grupos también en estatus socioeconómico, y eso también penetra las organizaciones de la sociedad civil y a veces es muy difícil porque tenemos tantos grupos diferentes y tantas organizaciones diferentes y no hay mucha comunicación ni colaboración. También tienen intereses muy diversos, ¿no? Y eso sí también es un poco difícil si luego no tienes tantos grupos y además son muy aislados, o no aislados, pero son en paralelo, ¿no? Y todos siguen su rumbo y a veces hay como un poco de choques también. Eso no ayuda verdaderamente a crear como esta sociedad civil como más unificada, ¿no? Um, y también eso sí son varios de los retos y también hemos visto que sí hay participación y creemos que también tiene un valor muy grande la participación cual tal, ¿no? Porque a veces la gente piensa, y eso sí es un otro punto de retos, que sí se tiene que traducir algo, ¿no? Necesitamos incidencia, como implementación, cuáles son los resultados, que sí coincido, pero también falta un poco reconocer que sí participa en algo y involucrarse y luchar para una causa, aunque los fines quizás no son tan claros y no tan visibles, ya tiene un valor cual tal, que sí es muy importante y se tiene que reconocer. Además, un reto que hemos visto es que sí falta A, transparencia y B, profesionalización en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y a veces es muy difícil para esas organizaciones de ir capacitándose, de profesionalizarse, para justamente también graduar un poco de esta idea de la participación y seguir trabajando en los temas que son importantes para ellos. Um, Eso sí, entonces ya tenemos varios retos, pero como lo dije, también hemos visto organizaciones muy activas, con muchas ideas buenas, con gente que sí se involucra y los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años um, es que sí, es que nuestro valor agregado sí puede ser en A, capacitar y profesionalizar estas organizaciones, ¿no? Porque justamente eso hace falta y nosotros como actor no somos, bueno, también somos una asociación civil en México, ¿no? Pero no tanto con el papel de organización de la sociedad civil, pero sí podemos capacitar y profesionar a organizaciones que ya existen y eso sí ha tenido repercusión muy buena, ¿no? Porque aquí podemos vincular esos ponentes, pero también esos, ¿cómo se llaman? Como coaches para así dan esos cursos a jóvenes, a organizaciones de indígenas. Para que puedan graduar de lo que ya tienen y partir de eso. La otra cosa que hemos aprendido que sí sirve por mucho en apoyar en el aprendizaje en temas, ¿no? Entonces, si una organización ya se dedica a un tema, si nosotros podemos apoyar con justamente expertos en ese tema para que sí puedan aprender más, ¿no? Y pueden justamente vincularse con expertos en la materia. Y eso sí es el tercer punto que me gustaría mencionar, es que sí, como lo he dicho antes, falta vinculación y falta colaboración. Y en eso sí queremos hacer un poco más de justamente vincular diferentes organizaciones, porque creo yo nosotros un poco como actor externo, tenemos la vista un poco más clara sobre
oye, hay varias organizaciones que trabajan justamente ese tema y por qué no se comunican, por qué no lo hablen y por qué no sigan adelante en eso con una visión compartida y en conjunto, ¿no? Me encanta con esto que cierras porque es una de las apuestas que tiene el gobierno de análisis político desde que comenzamos a trabajar por la profesionalización y la transparencia de las organizaciones, por formación de algunos de los socios, por vínculos personales. Siempre le hemos dado mucho énfasis a los temas de transparencia y a los temas de la necesidad de visibilizar el sector. Y cómo, pues lo conecto con lo segundo que dijiste, la creación de redes y vínculos y cómo a veces el acceso a los propios fondos y recursos que son limitados y que siempre van a ser limitados en el sector social para cumplir los fines sociales, pueden generar cierto resquemor a la hora de relacionarse entre las organizaciones. Y nos llamaba mucho la atención porque a veces estamos dando talleres, les decimos, es que están A y B con potencialidades diferentes en la misma colonia, en la misma comunidad, y no se plantean realizar la misma actividad, hacer una actividad conjunta. Porque sentar las bases para ese relacionamiento implica también transparencia en quiénes son tus socios, quiénes son tus aliados y en compartir. Y justo hace un par de semanas tuvimos una sesión abierta de asesorías, ahora vía Zoom, normalmente lo hacíamos presencial, con varias organizaciones del país, hubo organizaciones de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, y comentábamos y cerrábamos justo en eso. O sea, si ustedes no son capaces de mencionar a las demás organizaciones civiles, de visibilizar el trabajo que hacen y de hacerse acompañar por esas organizaciones, pues ¿quién lo va a hacer? O sea, si yo que tengo la posibilidad hoy de decir, quiero visibilizar a alguien, no visibilizo una buena práctica, un aprendizaje, un saber experto de una organización civil, pues estamos nosotros mismos no visibilizando el sector, no dándole valor al sector, no revalorizando la importancia que tiene la sociedad civil en el país. Entonces, me encanta que lo tengan ustedes también entre sus retos y aprendizajes, este trabajo por la profesionalización del sector. Sobre todo porque lo que nos ha pasado a nosotros con las organizaciones es que reconocemos un valor fundamental, que es la capacidad, voluntad y corazón que ponen muchos de los miembros de las organizaciones en las causas que deciden acompañar. Pero esta parte profesional se empieza a ver como menos importante o como sigue habiendo una cultura de que me van a ver mal si cobro un servicio, me van a ver mal si digo que recibo dinero por hacer determinado trabajo, cuando son sus trabajos de tiempo completo, porque realmente a veces son sus trabajos de tiempo completo. Entonces, hay una ruptura ahí emocional todavía entre lo que significa para las organizaciones cuando reciben un recurso, dedicar ese recurso no a la atención inmediata a sus poblaciones beneficiarias, sino a lo mejor a pagar un contador, a pagar un diseñador, a recibir un curso de capacitación, a tener un acompañamiento. Entonces, si no tuvieras organizaciones que se dedicaran también a formar, a fortalecer el sector en ese sentido, pues a la larga las organizaciones tienen una vida limitada. Y lo hemos visto acompañando proyectos. Si no acompañas una cosa con la otra, el desgaste es demasiado, las formas de operar se vuelven totalmente inoperantes, valga la redundancia, se vuelven inoperantes y la causa termina por morir, porque a voluntad y a corazón solamente, pues es muy desgastante. Entonces, me encanta que ustedes como organización de la sociedad civil mexicana, pero a la vez en su doble rol de fundación, que les da una visión, como decías, panorámica, se den cuenta de esas cosas. ¿Cómo los agarra el COVID-19? Porque no podemos dejar de hablar de esto que nos pasó a inicios de año, que revolucionó de alguna manera el trabajo de todos los sectores y que revolucionó toda la sociedad. ¿Cómo los agarra en términos de proyectos? ¿Cuáles han sido los principales impactos, cambios que han tenido que realizar en sus programas y en su forma de trabajo? Un poco sobre la marcha, porque a todos nos pasó así, de un día para otro, nos cambió el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo los agarra el COVID y cómo se han replanteado el trabajo en la nueva normalidad? Sí, bueno, sí, ha sido como algo nunca visto, ¿no? Y sigue siendo algo nunca visto. Entonces, para nosotros sí es un reto, pero también lo vemos como oportunidad, ¿no?
Y lo mencioné antes, lo que hacemos sí son proyectos de formación y capacitación sobre todo, y eso sí presenciales. Y no solamente aquí en la Ciudad de México, porque tenemos nuestra sede en México en la ciudad, pero también viajamos mucho a diferentes ciudades en diferentes estados del país, ¿no? Porque México no es un país pequeño, ¿no? Tenemos los 32 estados y sí pasan las cosas y lo vemos, la verdad, muy importante de apoyar y trabajar en el nivel estatal y hacia municipal, ¿no? Porque allá sí pasan las cosas y allá sí hay organizaciones y hay gobiernos que a lo mejor necesitan más apoyo de una organización como nosotros. Obvio, no pudimos seguir con eso porque no lo vemos muy prudente viajar en este momento, ni menos juntar a personas para que se reúnan y para que convivan. Entonces, eso sí es una parte que se nos complicó mucho porque no lo podemos hacer en ese momento. Lo que sí podemos hacer todavía son nuestros proyectos de investigación y nos hemos enfocado un poco más en proyectos de investigación. Ya aquí tenemos proyectos muy grandes como el Índice de Desarrollo Democrático de México, que es un índice muy grande con mucha investigación y eso sí lo podemos hacer de manera virtual sin problemas, pero también nos enfocamos un poco más en investigación sobre cuestiones de migración y de acceso a la justicia y de la profesionalización de gobiernos municipales. Eso sí todavía funciona y ya vamos a ver cómo lo vamos a presentar un día. Pero más difícil en los talleres y los seminarios. Entonces, bueno, para nosotros muchas cosas sí se pueden hacer de manera virtual. Y la verdad, también es una ventaja de tener algo en el Internet porque sí es más fácil para el acceso de personas en diferentes partes del país y en diferentes lugares. Entonces sí hemos intentado remover unos de nuestros productos, sobre todo cuando son más tipo como panel o conferencia virtual o incluso capacitaciones, sí se pueden hacer a través de las plataformas digitales y claramente que eso también implica un poco cambiar todos los procesos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una oportunidad muy grande para nosotros para reflexionar, ok, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestros grupos metas? ¿Cómo podemos alcanzar estos grupos metas? ¿Y cómo podemos jugar con estas herramientas del mundo digital para llegar, para interactuar y para no solamente transferir un evento presencial a un evento virtual, porque luego va a ser muy aburrido? Entonces sí, era como un punto de reflexión para nosotros y la verdad nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Porque sí trabajamos con muchos grupos muy listos que sí se adaptaron rápidamente y con muchas ganas también, porque yo creo que a principios vivimos un tiempo de incertidumbre muy grande y nadie sabía qué va a pasar, cómo va a pasar dentro de 2 semanas, 2 meses, nunca, quién sabe. Pero sí, ya graduamos un poco de la incertidumbre muy grande y ya estamos en la nueva normalidad que todavía tiene sus implicaciones y sus problemas, pero ya sabemos que vamos a seguir más con cuestiones virtuales para mucho tiempo. Entonces, ya nos acostumbramos, digamos, y ya, bueno, ya transferimos muchos de nuestros proyectos al ámbito virtual y parece que sí funciona muy bien. Pero, sin embargo, tengo que decir que depende del grupo meta, ¿no? Porque como lo dije antes, si trabajamos, por ejemplo, con indígenas, ¿no? Con líderes indígenas, pero claramente no siempre funcionan las herramientas virtuales con ellos, ¿no? Y vamos a ir a la Huasteca Potosina para dar un curso para líderes indígenas, con capacitación, profesionalización, vinculación política, a todo, pero pues no puedo ir yo a la Huasteca Potosina en este momento, ni cuentan ellos con los dispositivos para conectarse virtualmente.
Y yo creo que eso sí es un reto muy grande, que sí puedo alcanzar muchos grupos en México, pero no todos. Y seguimos trabajando en eso para así encontrar como maneras de seguir en comunicación con ellos de cualquier manera y luego pensar en futuro en cómo vamos a regresar a modelos más híbridos o modelos como semipresenciales para no dejar al lado grupos muy grandes de la sociedad y la sociedad civil en México. Sí, ahí coincido totalmente contigo y creo que es un reto que tenemos todos, la atención a esa población que no tiene acceso a Zoom, porque muchas veces está en comunidades con limitadísimo acceso a Internet, porque no cuentan con los dispositivos que permitan soportar una plataforma como Zoom o plataformas que requieren, pues, digo, equipos mejores, de mejor calidad. Y es un reto en cómo vamos a comunicar los contenidos y cómo vamos a seguir teniendo vínculos, tejiendo relaciones con esos actores, fortaleciendo esos actores, porque casualmente también están en zonas donde cada vez son más necesarios esos actores, ¿no? Entonces, estuvimos acompañando durante el mes de mayo y junio una encuesta que hicimos como colectivo Causas Ciudadanas, junto con Alternativas y Capacidades y varias organizaciones, sobre el impacto del COVID en las organizaciones. Creo que se presenta, ya esta semana se presentan los resultados finales. Hemos estado ahí cruzando números y no fuimos los únicos que lo hicimos, lo hizo también el Centro Mexicano para la Filantropía, lo hizo también otro grupo de organizaciones a través de una iniciativa que se llama Pulso, lo hicieron las juntas de asistencia privada. Y nos juntamos hace unos días justamente a cruzar los pareceres de las organizaciones que habíamos estado recibiendo las respuestas de las encuestas. Y había 2, 3 cosas que nos llamaban poderosamente la atención y una era justamente cómo íbamos a llegar a atender a esas poblaciones que están en sectores marginados y que además iban a ser de las que más lo iban a necesitar en la situación de emergencia, ¿no? Entonces ahí había como un doble reto de trabajo con las organizaciones que brindan asistencia y que sus poblaciones beneficiarias iban a estar doblemente afectadas, ¿no? Por las condiciones socioeconómicas, por todo lo que estaba pasando y por la afectación que como organización nosotros teníamos, la imposibilidad que teníamos nosotros de seguir cumpliendo con nuestros planes de trabajo, con las organizaciones que combatían el rezago educativo, por ejemplo, decían que tenían un gran reto porque ellos hacían clubes de tareas, implicaba la movilización del maestro, de juntar a los chicos en determinados espacios y eso no lo iban a tener. Entonces, a poblaciones que de por sí son los más afectados ahora mismo en recibir educación. Entonces, sí, es un reto bien importante que tenemos. Para ir cerrando, ¿dónde podemos encontrar el trabajo de la Fundación? ¿Cuáles son las formas de vincularse, de participar, si alguien está interesado? Pues sí, en el ámbito virtual ya nos pueden encontrar. Entonces, sí, nos pueden encontrar en las redes. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos un canal en el YouTube. Sí, siempre pueden buscar Konrad Adenauer Stiftung. Espero que Ana sí lo va a vincular. México y ya nos van a encontrar. También tenemos un canal de Telegram donde siempre mandamos la información más actual y también informes y reportes que publicamos, ¿no? Porque hacemos un montón de análisis político. Entonces, allá, si estamos, también tenemos una página web. Eso es en kas.de y luego slash, que es un corte en México, creo yo, México. Y allá también pueden encontrar la información más actual sobre todo lo que hace y también está planeando la Fundación Konrad Adenauer en México. Un poco más allá en cuestión de vinculación es que en este momento estamos por definir proyectos para el 2021. No habrá una convocatoria abierta fatal, pero les recomiendo a todos los interesados que revisen nuestra página web y allá pueden encontrar más sobre nuestro trabajo y también más sobre nuestros ejes temáticos que ya mencioné al inicio, pero hay todos los detalles con subtemas y todo allá. Y si encuentran algo interesante, algo que les llama la atención, siempre estamos dispuestos para charlas, pláticas iniciales y todo. Y nos pueden mandar un correo también a casmex
No, casmex, no, lo tengo que repetir. Es casmex@cas.de. Perfecto, muchísimas gracias, Anne-Catherine, muchísimas gracias a la Fundación por darse el tiempo de venir a compartirnos acá en Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil, un poco más del trabajo de la sociedad civil en México. Para todos ustedes, este fue el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarnos en su reproductor preferido de podcast, Spotify o Apple Podcast. También estamos en nuestra página web www.gobiernoyanalisispolitico.org. Y nos vemos en un próximo episodio de Dando y Dando. Ya, listo. Ok, muchas gracias. Ha sido un placer compartir aquí el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer y nos escuchamos pronto. Bye. Gracias, nos vemos.